volviendo a ver cada rato. Ok, entonces de manera lineal nosotros tenemos dos eslabones más largos, los cuales nuestro motorcito los va a empezar a mover hacia atrás y hacia adelante. Y al final de esa línea también vamos a tener otro eslabón, el cual va a estar fijo al siguiente por medio de un rodamiento. Al momento de hacer ese rodamiento o este movimiento, este empieza a hacer este movimiento gradual. Y obviamente este está conectado a nuestros parabrisas, que al momento de hacer este movimiento empiezan a hacer el limpiado del parabrisas. Bueno, ese podría decirse que es el efecto mecánico que podemos llegar a generar. Obviamente tiene a haber un motor de corriente directa. Si yo vengo, nada más para que pensemos un poco, referente a los motores. Yo sé que un motor eléctrico al momento de ser alimentado tiene que tener aquí una fuente, vamos a dibujarlo así, internamente por ser un motor de corriente directa y al ser alimentado por dos bobinas, sabemos que cuenta con una bobina de entrada, nuestro motorcito que va a una escobilla, dibujamos el motorcito, otra escobilla, e internamente este motor tiende a tener unas espiras también de bobinas, y este sería un diseño de un circuito como tal de un motor eléctrico o un motor de corriente directa. Teniendo en cuenta que estas serían bobinas, se le llaman, tienen un nombre, se le llama bobina inductora. Bobina inductora. Y esta es bobina inducida. Obviamente, cuando yo empiezo a alimentarlo aquí el motor, digamos a 12 volts, la bobina inductora empieza a generar un campo magnético. Y le estoy explicando todo como si no fuera nada, no puede ser. Empieza a inyectar un campo magnético, el cual va a permitir que dentro de mi espacio, dentro del motor, aquí le voy a dibujar dos líneas, dentro del motor, este empiece a obtener este campo magnético y el circuito, al estar conectado en serie, también se puede conectar en paralelo, empieza también a alimentar la siguiente bobina. La siguiente bobina también está alimentada. Al momento de ser alimentada, igual empieza a generar otro campo magnético. Este campo magnético rechaza al otro y empieza a generarse un movimiento rotativo. Entonces requerimos por ley un voltaje de suministro. Por lo regular, de la batería, los motorcitos de automóvil requieren entre 30 volts, 15 volts o 12 volts, dependiendo del tamaño del motor y dependiendo del automóvil. Por lo regular son los de 30 volts, los que manejan los automóviles convencionales. Y entonces, si va a requerir una cantidad de voltaje, este siempre tiene que ser alimentado con esa cantidad de voltaje. En ocasiones no recibe la cantidad correcta y van a ver que no alcanza el suficiente voltaje como para que el final de recorrido lo complete. Por lo regular se quedan como a la mitad o un poquito más abajo. Y es porque el suministro de voltaje a mi motor es insuficiente. Bueno, eso sería digamos algo que se puede explicar por qué a veces no concretan el movimiento. Pero hay otros sistemas un poco más avanzados en los cuales cuentan ya sea dentro de nuestro motor o externamente al motor, cuenta como un final de carrera. Un final de carrera, lo voy a dibujar aquí así, este sería un final de carrera convencional, no es idéntico al de automotriz, pero podría ser una interpretación. Imagínense un bloque que internamente tenga un switch y aquí tenga dos entradas. Y al momento de tener estas dos entradas, aquí yo podría decir que está cerrada. Aquí sería mi común, vamos a ponerlo aquí común.
Aquí es normalmente cerrado, o se hace que aquí sí hay continuidad, y aquí lo vamos a poner normalmente abierto. Vamos a ponerle NA, porque por normativa se le pone NO, Normal Open, pero pues vamos a ponerle NA, normalmente abierto, normalmente cerrado. Entonces, el final de carrera no funciona hasta que yo presione eh, un botón. Vamos a pensar que es un botón. De manera externa, sobresale por medio de algún elemento metálico, y cuando yo aplaste este elemento, es como si yo aplastara un botoncito. Cuando yo presiono este cambia de valor y se dirige ahora a esta que era normalmente abierto, ahora se vuelve normalmente cerrado. Mientras yo esté presionando, si yo dejo de presionar, se regresa a su origen. Vuelve a regresar al origen. Hay otros que cuentan con un conmutador. ¿Qué es un conmutador? Algo que está cambiando o está conmutando como si fuera un switch. Como cuando apagamos y prendemos la luz de nuestras casas, a eso se le puede llamar un conmutador, que cambia de valor cuando uno hace un movimiento, ya sea mecánico o un movimiento físico. Entonces, ese movimiento hace que conmuten, va a cambiar de valor. Puede estar en el lado positivo, puede estar en el lado negativo, o puede que en ninguno de los dos haya valor, solamente esté haciendo un movimiento conmutativo. Igual conmuta, pero solamente cuando yo presione el botón. Presiono el botón y hace un cambio de valor. Entonces, cuando están dando vueltas nuestros parabrisas, hay ciertos elementos que cuentan con conmutadores o con finales de carrera, los cuales cuando uno, digamos, hace el paro de nuestro sistema, estos hacen todavía el recorrido, porque si se dan cuenta, ningún automóvil van a venir ustedes y van a activar el limpiaparabrisas, lo van a detener y se va a quedar a la mitad, porque afectaría la visión del conductor. Entonces, lo que hace este mecanismo o electromecanismo es conmutar y evitar que estos se queden anclados a la mitad del proceso, permitiéndonos que el limpiaparabrisas descienda hasta su punto final. Cuando llega al punto final, llegamos al botón o nuestro final de carrera, y detecta que estos elementos ya se encuentran en su posición original o en su posición final. Por lo tanto, deja de haber electricidad o deja de conmutar electricidad nuestra batería a nuestro motor. Esto, les digo, sería también cuestión de ver, porque ya en automóviles avanzados, los cuales pues por lo regular no vamos a ver ninguna en Tapachula, ya se trabaja con la computadora automotriz. Estos están censando todo tipo de procesos, inclusive de los limpiaparabrisas. ¿Mediante qué? Mediante el microcontrolador o microprocesador que tiene esta computadora. Por lo regular son computadoras algo avanzadas, pero también cuentan con un sensor de final de carrera o conmutación, el cual nos permita detectar que ya se encuentra en su posición final. Otros simplemente se activan o se desactivan mediante la conmutación de voltaje. Hacen un final de recorrido mientras inyectan un voltaje extra, el cual va a estar regido por una cantidad de tiempo de carga, digámoslo así, de la batería hacia el motor. Una vez que llega a su final y regresa, si yo detengo, no se va a detener hasta que consuma la corriente completa que se necesite para que pueda llegar al final del recorrido. Es ahí donde pasa que en ocasiones, cuando no le llega el suficiente suministro de batería, no concreta de manera correcta el final del recorrido. Bueno, esto ya no pasa, porque les digo, ya existe el conmutador. El conmutador lo que hace es detectar que se esté llegando una cantidad de corriente hasta que yo lo detenga, y sigue continuando inyectando corriente hasta que termine su recorrido. Por eso ya no pasa, pero podría llegar a pasar en algunos automóviles más viejitos. Vamos a
ver, esto nada más es un diseño de un motorcito, cómo se alimenta un motor por medio de dos bobinas. Esto lo van a ver más a fondo en máquinas eléctricas automotrices, pero bueno, eso lo vamos a ver después. Vamos a dibujar. Gracias por el aviso, permítame tantito, es que se los juro que ando algo traído aquí, rapidito, nada más déjame leer tantito los mensajes, no se vayan, sigan, no aparecen, gracias, Master, ok, aparecen instancias, ya mandé hace 3 semanas, ok, muchas gracias, ahí está, gracias por esperar, ok, ahí estamos, vamos a dibujar el primer circuito, vamos a colocarlo aquí. Ok, y permítanme un segundo, vamos a dibujar la parte externa con otro marcador, porque se le está acabando la batería a mi marcador. Vamos a cambiar de marcadorcito, y bueno, vamos a asignar aquí la tierra, aquí va a ir asignado a otra salida, y vamos a colocar nuestro conmutador manual. Este es un conmutador manual, tal cual la perillita de nuestro conmutador o encendido, y vamos a dibujar internamente 4 bornes o pines. Ahorita explico qué tipo de conmutador es. Vamos a marcar también los pines. 1, 2, 3, 4. Ok. Bueno, prácticamente aquí podemos visualizar nuestro motorcito y vamos a creer que este sistema nos va a generar una cantidad de movimiento del motor, el cual va a empezar a hacer el movimiento de nuestro limpiaparabrisas. Este va a realizar una función de conmutación mediante un conmutador manual. Este podría ser el circuito para un limpiaparabrisas trasero, nada más tiene una sola aspa, un solo limpiaparabrisas, el cual nos va a permitir limpiar nada más en la zona donde nosotros podamos ver por la parte de atrás. Pero a diferencia del limpiaparabrisas frontal, es que este solamente cuenta con una velocidad. Hay limpiaparabrisas los frontales que cuentan con 2 o hasta 3 velocidades, tanto la velocidad gradual como la velocidad la velocidad rápida, ¿no? Ok, en este caso solamente tenemos 2 velocidades. Y si apreciamos, la batería está conectada a esta suministra voltaje. Y si se fijan, también hay un suministro, una conexión hacia arriba, la cual podría llevar una cantidad de corriente eléctrica a este conmutador o este switch. Entonces, este va a estar, digámoslo así, activo
mientras nuestro limpiaparabrisas esté en movimiento. Cuando termina su recorrido de movimiento, este conmutador dejará de suministrar corriente. Bueno, eso ahorita lo explico bien. Pero el chiste es que, si se percatan, acá hay un cable que nos permite la llegada de corriente eléctrica en el nodo o pin 3. Nos va a permitir llegar corriente eléctrica aquí. Obviamente aquí está desconectado. Está desconectado porque está en paro. No está encendido el limpiaparabrisas. Mientras el limpiaparabrisas esté girando, este conmutador va a empezar a hacer el recorrido y se va a mantener activo hasta que termine el proceso o yo desconecte la máquina. Este botón que vemos aquí está solamente conectado a estos dos puntos. Vamos a ponerle la numeración. Sería 1, 2, 3 y 4. Y si yo me fijo, esto está en paro, no se está moviendo el limpiaparabrisas, no está moviendo el motor. Está conectado el pin 2 al pin 1. El pin 1 está puenteado entre el pin 1 y el pin 3. Entonces, al estar puenteado, este va a seguir conduciendo o va a conducir mientras el pin 4 tenga conducción. En este caso, como está en freno o está parado, solamente podemos ver reflejado algo. Voy a borrar aquí y vamos a dibujarlo en azul. Recuerden que ahorita solamente estoy ocupando el color rojo para corriente o positivo y vamos a ocupar el color azul para tierra. Vamos a marcar aquí porque se borró. Y aquí tengo la corrección pintada bien. Ahí está. Ok, entonces si me fijo, busco la tierra, me fijo en tierra, está en el pin 2, vamos a ver hacia qué dirección va y lleva esta dirección. Vamos a ver, continúa por el conmutador, llega a esta parte, se continúa por el pin 1 y va a bajar hasta el pin número 2 de mi conmutador principal, que es el botón que voy a presionar. Una vez que llega aquí, pasa la tierra por el 1, está puenteado con el 3, sube al 4 y este llega a mi motor. Mi motor también está conectado del otro lado a tierra, así que este está literalmente apagado. Nuestro motor no está recibiendo corriente eléctrica, lo único que está recibiendo es tierra o negativo. Mientras el conmutador esté sin presionar, esté ahí. Pero una vez que yo presione este botón o conmutador, lo presiono, este va a empezar a conducir. Vamos a presionarlo. Borrarlo bien aquí. Vamos a dibujar el borde. Vengo yo y lo presiono. Entonces, aquí hay un cable, este conecta a este y genera cierta continuidad. Ahora ya no va a haber esto azul, porque esto era la tierra. Obviamente en la parte de arriba sí, porque está conectada una escobilla a nuestro negativo. Y nos va a permitir que esté una cantidad de corriente ahí. Vamos a borrar acá. Ok, entonces vamos a recibir una cantidad de corriente eléctrica. ¿De quién? De nuestra batería. Nuestra batería, al momento de ser presionado, este empieza a conducir de este pin 4, pasa por acá la corriente. Vamos a dibujar por puntitos. Llega por acá, llega al pin 4, entra, pasa al pin 3 y entra el conmutador. Entra aquí. Nuestro motor se enciende. ¿Por qué? Porque está alimentado con tierra y con 5 volts y este empieza a girar. ¿Cuánto tiempo? Mientras yo tenga presionado el botón o conmutador, este va a estar dando vueltas. Cuando este se active, este conmutador
es nuestro conmutador o nuestro, digamos, final de carrera de nuestro limpiaparabrisas. Este va a conmutar hacia esta dirección. Entonces, es como si estuviera suelto, nuestro conmutador, y pues obviamente aquí va a estar llegando un voltaje. Vamos a dibujarlo. Va a subir el voltaje por aquí, y ahora ya no hay tierra, ahora ya hay voltaje en este punto. Vamos a bajarlo por acá, y el voltaje va a llegar hasta aquí. ¿Vale? Va a estar llegando voltaje tanto a mi motor como a nuestro pulsador. Y este va a alimentar, les digo, solamente al pin número 1. Ok, mientras está trabajando, se mantiene presionado. Mientras está trabajando, solamente cuando llegue al final, vuelve a regresar a este punto. Cuando ya se apague por completo, y vuelva a regresar a este punto de conmutación, va a estar conmutando hasta que termine el proceso. Entonces, una vez que yo suelte el botón, o lo vuelvo a presionar para que se suelte, vuelve a regresar a la parte de arriba, y aquí viene un detalle. La corriente estaba fluyendo por este punto, y subía por acá y llegaba a esta parte de acá. Pero aquí hay un paralelo, así que voy a borrar la corriente eléctrica que estaba llegando de aquí hacia acá. Venía en esta dirección. Aquí se dividía en dos partes, así que vamos a tomar en cuenta eso. Llega acá, pasaba por aquí, ya no existe, lo borramos, y bueno, esta zona de acá ya no llega la corriente de esta forma, ¿no? Pero si se percatan, cuando yo suelto el botón, esta corriente sigue subiendo por este punto. Sube por este punto, llega al conmutador y pasa por mi botón. Mi botón, sigue funcionando el botón, baja por aquí la corriente, entra por este punto, y adivinen qué, el motor va a seguir girando aunque yo suelte el botón. ¿Por qué razón? Porque mi limpiaparabrisas no ha terminado su ciclo de trabajo. Mientras el limpiaparabrisas no termine ese ciclo de trabajo, digamos, viene, sube y vuelve a bajar. Justo cuando baje, en ese momento el conmutador se suelta y vuelve a regresar a este punto. Cuando regrese a este punto, la corriente deja de fluir. ¿Por qué? Porque deja de llegar suministro de corriente, porque aquí se abrió el circuito, en esta zona, aquí. Ya no hay continuidad. Por lo tanto, toda esta corriente eléctrica que le estaba llegando a mi motor desaparece. Y por lo tanto, vuelve a estar conectado a tierra. Bueno, solamente va a funcionar mientras esté, digamos, alimentado por este conmutador o este botón. Mientras yo lo presione, va a estar limpiando una cantidad infinita de veces. Cuando yo lo suelte, va a seguir su trabajo, o lo va a terminar, porque pues no lo va a dejar de recorrido, como les comenté al principio, no lo va a dejar a la mitad, sino que va a completar el recorrido, y cuando llega al final, presiona el final de carrera, se suelta, y por lo tanto deja de haber continuidad y se frena el motor por completo. Esa sería la manera básica de ver el circuito eléctrico de un limpiaparabrisas. Ahora, ¿qué pasaría si tuviera, digámoslo así, las dos velocidades? ¿Por qué? Porque los conmutadores, dependiendo de la cantidad de líneas internas del motor, es la cantidad de velocidades que va a tener. Por ahí, y ahorita no se los puedo mostrar, porque así como les mostré el poquito, que ahí anda todavía. Por ahí tengo un motorcito de limpiaparabrisas. Internamente tiene varias escobillas, las cuales van a permitir
el rodamiento y van a permitir también una cantidad de corriente y de voltaje que va a hacer que gire más rápido o más lento el motor. También en su exterior tiene un bloquecito, el cual tiene una cantidad de pines y los cuales pues uno va a tierra y otro tiene ciertos colores, ¿no? Otras líneas. Estos nos van a permitir que yo lo alimente con diferentes cantidades de voltaje. Bueno, dependerá de eso. Dígame. Tengo una pregunta. Ajá. Cuando hay una falla en los parabrisas, Ajá. ¿qué es lo primero que se debe revisar? Ajá, dígame cuál falla. Por ejemplo, cuando no prende, no se mueve. Ah, ok. Cuando no enciende un limpiaparabrisas, por lo regular, siempre se tiene que ver el conmutador. Lo primero que hay que revisar es el conmutador. Si el conmutador no funciona, no debe de generar continuidad. Digamos que si es una palanca o si es un botón, con el multímetro se miden las líneas de esa palanca o ese botón gradual de nuestro limpiaparabrisas. Si yo lo presiono y yo estoy midiendo con la continuidad de mi multímetro y o no suena, en ese caso el conmutador principal está dañado. Y si no fuera el conmutador, entonces tendría yo que dirigirme a ya sea nuestro final de carrera o nuestro conmutador del switch de nuestro limpiaparabrisas o directamente al motor de limpiaparabrisas. Si se dañó el motor, hay que ahí yo recomiendo siempre que se cambie por completo, porque si se intenta solucionar o arreglar, porque por ahí he visto que algunos lo logran hacer, puede llegar a generar fallos cuando demande corriente eléctrica y puede dañar otra vez. Ahora el sistema completo puede quemar una línea o se puede llevar el conmutador principal. Entonces, si es el motor, hay que cambiarlo y si no, pues hay que revisar también el conmutador secundario, que es cuando se detiene. Pero si te digo, lo primero que tienes que revisar es el botoncito o la palanca para poder revisarla con el multímetro. Eso es lo primero que tienen que hacer. Profe, gracias. Ok, voy a dibujar uno de 2 velocidades. Vamos a dibujar el de 2 velocidades. Y bueno, pues vamos a eliminar pues les digo, lo voy a subir a YouTube el video. Voy a subir ahorita 2 porque se me fue el avión subir una clase ayer de otra materia. También había quedado pendiente lo de los contactores con el sistema de luces. Algunos ya lo han de haber subido. Por ahí me estaban, pues es que no alcanzo a leer mensajes de WhatsApp. Si se percataron hace un momento, me llegan bastantes. Y estoy con otras actividades también en la escuela y el otro trabajo externo para poder comer y sobrevivir. No alcanzo a leer todos los mensajes, pero sí medio leo y se me olvida contestarlos porque ando en otras cosas. Pero por ahí leí que si podían utilizar otro tipo de circuito que no sea igual al que estaba en el pizarrón. Sí, de hecho esa era la meta, que ustedes tomaran el Proteus, tomaran los, ya sea relevadores convencionales o algún tipo de conmutador electromecánico y usarlo. O sea, esa era la meta de la actividad, que ustedes pudieran hacerlo en Proteus, que ustedes lo pasaran a Proteus. Solamente era esa la actividad. ¿Sale? Para los que no la han concretado, yo voy a descargar la actividad de Drive y tienen hasta las hoy 4 de la tarde para poder entregar su archivo. Igual no les estoy pidiendo el archivo todavía de Proteus, pero sí se los voy a pedir, así que guárdenlo, guarden sus trabajos siempre. Lo que hagan actividades en simulación se guardan. Ok, vamos a dibujar otro. Profe, ¿hay rúbrica del alternador y el sistema de encendido? No. Perfecto, sí es cierto. Usen la rúbrica de reporte de práctica. Desgraciadamente les digo, no tenemos cómo realizar una práctica de esas, pero metan la misma rúbrica de reporte de práctica. Sí la tienen, ¿no? Okay. Sí. Ah, bueno, sí metan esa misma rúbrica.
Bueno, aquí tenemos 3 escobillas, las cuales nos van a permitir un cambio de velocidad. Vamos a dibujar el resto del circuito. Y bueno, vamos a poner aquí 3 líneas. El mismo conmutador. Y bueno. Ok, tenemos todos igual la numeración, sería 2, 3, 1, 5, 4. Ok. Son 7, 6. El push button 9. Vamos a ponerle 10, 12 y 11. Y bueno, aquí vamos a ponerle entrada A, B, C, D, E y F. Ok, si vemos hay un ligero cambio referente al motor comparado con el otro. Este motor cuenta con 3 escobillas, una que va conectada a tierra y los cual nos va a permitir de manera directa su polo negativo para poder hacer el giro del mecanismo, y cuenta con otras 2 escobillas más, la que está en el pin 12 y la que está en el pin 13, las cuales van a ir conectadas a nuestro conmutador. Obviamente, mientras esté detenido, al igual que en el anterior, en el caso anterior, el final de carrera va a estar presionado y va a estar entre el pin 7 y el pin 9. Va a estar presionado. Cuando se active, se va a soltar y va a hacer un cambio al pin número 6. Pero mientras esté en reposo, va a estar conmutando con el pin 7. Y va a llegar a nuestro botón cuando está en reposo, cuando no está presionado, cuando la palanca no está jalada, no está normal. Esta va a estar conectada en el A y el B, y de igual forma esta tiene continuidad con tierra. Por lo tanto, nuestro sistema no está alimentado, nada más nos está mostrando que está llegando esto porque la A y la C están conectados en paralelo. Están los dos conectados del punto A al punto C, y de igual forma aquí nos está llegando tierra. Así que está apagado. Una vez que yo presione este botón o jale la palanca a la primera posición, va a empezar a girar de manera lenta y nos va a permitir que el limpiaparabrisas va a ir lento. Cuando yo presione el botón más abajo, limpiaparabrisas va a ir más rápido, dependiendo de la posición en la que se encuentre. Esta es mi posición lenta, mi posición rápida. Hay otros que dentro de la posición lenta cuenta con una perilla, la cual nos va a permitir gradualmente aumentar o disminuir la cantidad de corriente que le llegue a mi motor. Y esto es porque cuenta con mayor cantidad de escobillas.
Este solamente es para un caso de hipotético de que tenga solamente dos velocidades. Pero por obvias razones, de manera externa, ustedes se van a topar que hay unos que tienen un graduador, una perilla o tiene una perilla prácticamente, esa perilla le dan vuelta y va a empezar a girar de manera más rápida hasta llegar a la de mayor velocidad, ¿no? Cuando cambian la velocidad de limpiaparabrisas. Ok, una vez que yo presione, voy a borrar aquí, vamos a presionar el botón. Este va a cambiar de posición a la siguiente. Y eso quiere decir que ya está llegando voltaje porque de aquí a acá está en paralelo entre la F y la D. Hay continuidad. Así que aquí va a llegar un suministro de corriente. ¿Hacia dónde? Hacia la entrada D. Y la entrada D va a mandar una cantidad de corriente a la entrada C. Esta entrada C va a llevar corriente eléctrica hasta mi pin número 10. Está aquí arriba. Ok, entonces la corriente eléctrica va a empezar a fluir y este motor va a empezar a girar de manera lenta. Cuando empiece a girar, este va a soltar el switch o el final de carrera y este va a conmutar hacia la posición 6 o el pin 6. Cuando haga esto, cuando cambie de posición, aquí hay otro detalle. Aquí, como está conmutando en la F y la D, también aquí va a haber un retroceso de corriente hacia esta dirección y va a llegar a mi pin número 6. Vamos a lograr hacer que baje hasta el pin B. Pero como no hay continuidad, pues no va a llegar corriente. Solamente está llegando corriente porque está conmutando el D con el C. Y está llegando la cantidad de corriente necesaria para que el motor empiece a girar. Si yo vengo y presiono otra vez más, va a bajar nuestro switch, va a bajar hacia abajo. Va a bajar, disculpen, repetí lo mismo. Baja y también hay continuidad, solamente que está conectada a otro tipo de escobilla, la cual me va a permitir una cantidad mayor de flujo de corriente. Va a transferir la corriente eléctrica desde ese punto y va a dejar de conducir esta parte de acá arriba. Vamos a dejar de conducir aquí en esta escobilla. Deja de haber conducción, pero aquí sí hay conducción porque recuerden que aquí también están puenteados la F y la D, por lo tanto sigue habiendo conducción entre el 6 y el B. Así que eso nada más para recordar. Entonces, viene la corriente eléctrica, sube por este punto y ahora llega a la otra escobilla, a la escobilla del pin 12. Entonces, sigue alimentando nuestro motor, sigue girando. Aquí borré de más. Sigue girando. Ahora de manera más rápida, va a girar más rápido. Obviamente no nos podemos saltar la posición de punto E al F, no nos podemos saltar del C al D al B, o sea, no podemos hacer esto, brincarnos. Así que lo que nos va a permitir eso es que cuando bajemos la velocidad, vamos a bajar a una velocidad menor, a una menor cantidad de corriente. No va a haber un paro de golpe, no va a existir ese paro de que de la nada se va a detener nuestro limpiaparabrisas, no. Solamente tenemos que, por ley, pasar por la velocidad baja, de la velocidad alta a la velocidad baja. De igual forma pasaría en el gradual. Por ley, cuando tenemos que bajar la velocidad, yo sé que en el gradual existe la velocidad intermedia del gradual y siempre va a mantenerse en esa velocidad. Pero si yo paso la velocidad alta y bajo la velocidad gradual, por ley tengo que pasar por la velocidad gradual antes de pasar por paro. Entonces, aquí va a empezar a girar el motor de manera más rápida. Y cuando yo suelte este botón o lo empuje, la palanca, tengo que pasar otra vez por esta línea que está acá arriba. Va a dejar de conducir otra vez aquí. Y
Aquí va a volver a conducir, va a haber otra vez conmutación, va a volver a subir por acá. Pero aquí viene algo importante. Si yo quiero pasar por faro, si yo quiero hacer que esto se detenga, lo detengo, va, subo. Lo bajo, perdón, lo bajo, lo subo, dependiendo del tipo de palanca. Pero ahí está, la subimos, ¿no? Vamos, subimos la palanca y ahora sí, deja de haber continuidad aquí. Y imaginariamente vamos a decir que deja de haber continuidad porque ya dejamos de presionar, pero aquí hay un detalle. Como si no llegamos a detenerlo justo en el lugar de reposo de nuestro limpiaparabrisas, digamos que lo detenemos en este momento, ¿verdad? No se va a quedar ahí, va a continuar. ¿Por qué? Porque la conmutación no está en su posición 7, sigue en la posición 6 porque está trabajando. Entonces, aquí la corriente va a llegar de nuestro pin número D, va a subir por el D, va a seguir subiendo por acá y va a seguir continuando alimentando a quién, al pin 6. El pin 6 sigue alimentando a quién, al pin B, y va a alimentar al pin A. Como está puenteado con el C, va a subir por el C y otra vez encontramos corriente eléctrica en el motor. ¿Qué quiere decir esto? A que el motor va a seguir trabajando hasta que termine el proceso y descienda en su reposo. Descendiendo en el reposo, ¡pam!, regresa a su posición original. ¡Pam!, viene para acá y adivinen que como se abrió el circuito, ya no hay corriente en esta parte, en este punto. Por lo tanto, toda la corriente eléctrica se frena, se detiene y deja de conducir. ¿Por qué? Porque otra vez está conectado ¿a qué? A tierra. Ese sería el mecanismo o el diagrama eléctrico del limpiaparabrisas. Puede ser un limpiaparabrisas frontal y el limpiaparabrisas trasero. Ahora, ¿podemos ver otros tipos de circuitos? Sí, vamos a ver otros tipos de circuitos que son los reales, porque sería nada más para poder comprender un poco cómo es el sistema mecánico y electromecánico de este tipo de limpiaparabrisas. Pero los diagramas eléctricos reales de un limpiaparabrisas cuentan con mayor cantidad de conmutadores, lo que les dije de la perilla y la cantidad de velocidades que tenga el limpiaparabrisas. Y también existen otros que son por medio electrónico, que también lo podemos llegar a ver y lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero les digo, esto sería para poder entender un poquito cómo funciona este tipo de sistemas electromecánicos. En la siguiente clase vamos a ver uno ya de un diagrama eléctrico automotriz y para poder procesar cómo funciona. De manera física, esto es práctica. Ustedes, de hecho, con lo que dijo el compañero, ¿cómo saber si esto se daña o cómo saber? Esta materia como tal es una materia práctica y les pido de parte de la universidad, la mía y del COVID, una disculpa, porque pues desgraciadamente no se pudo haber realizado la práctica en el laboratorio como se debió haber hecho. Pero en tercero, porque hasta donde sé yo soy el que va a dar la materia, esperemos que así sea. En tercero vamos a ver prácticas de electrónica, esta es electricidad, de electrónica automotriz, pero las voy a combinar con estas de electricidad automotriz para que tengamos, digamos, que en vez de ser un conmutador manual, nosotros con electrónica creemos un automático. ¿Cómo? Bueno, podemos poner algún tipo de sensor de humedad, podemos poner algún tipo de sensor con respecto a un sistema, bueno, eso ya sería de sistema de cómputo automotriz o de sistemas inteligentes, pero se puede llegar a hacer algo así, que digamos, mediante vía satélite esté registrando qué tanta humedad hay en ciertas partes y si está lloviendo, que lo detecte y que el automóvil en automático empiece a trabajar sin necesidad que el conductor haga ciertos movimientos. Lo cual no me gustaría porque pues en ocasiones a veces los limpiaparabrisas al estar tan dañados, en vez de limpiar, afectan la visión del conductor. Pero se puede hacer algo más, ¿no? Lo podemos juntar en electrónica automotriz en tercero para poder hacer la práctica de esto, poder hacer las revisiones, el testeo con el multímetro, etcétera. Ustedes son ingenieros de sistemas automotrices y deben de conocer cómo funcionan las cosas.
Más no van a ser técnicos automotrices, porque esa es la diferencia entre el ingeniero en sistemas automotrices y el técnico automotriz, en que ustedes se van a dedicar a, ya sea a leer diagramas y a mandar algún tipo de proceso o a detección de errores, pero no se van a dedicar a repararlos. O sea, ustedes no se van a dedicar a hacer cambios, no se van a dedicar a hacer eso. A menos que quieran, ¿no? Cada quien es gustoso de hacer lo que quiera con la vida, pero se supone que ustedes van a ir a leer diagramas y a saber cómo funcionan ciertos diagramas eléctricos. Bueno, de todas maneras vamos a subir el video a YouTube para que esté ahí y lo puedan revisar una y otra vez. Y de igual forma, en la siguiente clase vamos a realizar otras 2, 3 circuitos de estos para que entendamos un poquito más de cómo funcionan los sistemas de limpia parabrisas. Por ahí tenemos que ver otro tema, un poquito, creo que es otro tema, y vamos a concluir con eso para el tercer corte. ¿Para qué vamos a hacer con esto? Si se percatan, es un poquito complicado, pero sí podemos hacer el control de motores en Proteus. O en otro programa, les voy a enseñar a usar otro programa que se usa no en la rama de sistemas automotrices, pero sí en la rama industrial. Esto nos sirve para poder hacer arranques y paros de motores, control de motores a gran escala, etc. Este programa se llama CAD-ESIMU y lo van a ver ustedes tal vez con el ingeniero Mario Acevedo después o en otras materias de máquinas eléctricas. Ahí tal vez conmigo, con Mario Acevedo. Les voy a enseñar a usarlo y ya cuando lleguen a tercero, cuarto, quinto, ya va a ser para ustedes más fácil. Vamos a hacer una práctica tal vez de esto. Ahora sí, antes de terminar, por lo menos en simulación, para terminar, les pido de favor, activen su camarita para poder tomar el pase de lista, los que sí están presentes. Y bueno, voy a detener la grabación.